Queridos amigos, la muerte de Jesús, la víctima más famosa del método de crucifixión, hoy la vamos a analizar desde el punto de vista de la medicina. ¿Qué enseña la ciencia médica? ¿Qué sufrían estas personas que eran crucificados? Quiero decirles que es un trabajo muy robusto. Me he basado en una investigación muy profunda que hizo el doctor Idel Suárez, una persona que admiro profundamente. Además de eso, hay aportes propios míos como médico. Vamos a recurrir a la historia y vamos a tratar de descifrar en los siguientes minutos lo que sufrió una persona cuando era crucificada. Le invito a que este tema lo tome con calma. Allá en el lecho de dolor, puede ser en un hospital que usted está, tómese el tiempo para escucharlo. Acostumbro a hacer videos cortos, pero este video va a tener cierta longitud porque queremos ir enfocando paso a paso una investigación bien robusta, bien enfocada en el punto de vista médico. ¿Qué sufrió una persona cuando era crucificada? La ciencia moderna, especialmente la medicina, pueden reconstruir la muerte de una persona que muere por crucifixión. Hay datos interesantes que nos da la arqueología. La historia da aportes muy interesantes y la Biblia, especialmente el Evangelio según San Lucas, nos habla de la muerte de Cristo. Recuerden que Lucas era médico. En la antigüedad existían 4 maneras o 4 formas de acabar con la muerte de un criminal. Una persona sentenciada a muerte podía morir ahorcado, podía morir por apedreamiento, podía morir por la guillotina o podía morir por crucifixión. Sin embargo, Cícero, que fue escritor del primer siglo, escribió: la crucifixión era la muerte más horrible, porque era más lenta. La guillotina era instantánea, el apedreamiento de igual manera, pero la crucifixión era un proceso lento. Hoy sabemos que los romanos humanizaron el método, ya que ellos no lo inventaron, ellos lo tomaron de civilizaciones anteriores, pero lo humanizaron rompiendo o fracturando las piernas. Fracturaban las piernas para tipos de personas. Número 1, no podían ser ciudadanos romanos. Un romano no moría crucificado por el hecho de ser romano. Se practicaba en personas de baja clase social y se practicaba principalmente en agitadores políticos. Personas que se oponían a la autoridad del Imperio Romano eran colgados entre cielo y tierra como un testimonio de lo que podía suceder con cualquiera que osara levantarse contra la autoridad de Roma. Aclaro, hoy en día la cruz es un emblema de amor. En los tiempos de Cristo es como que hablemos hoy de la silla eléctrica. Estaba destinada a los peores criminales. La historia habla claramente de un personaje. Escribió: Cristo sufrió la pena de muerte en el reino de Tiberio César bajo sentencia de Poncio Pilato. El personaje llamado Jesús sí existió. No hay necesidad de recurrir a la Biblia para poder demostrar la existencia de Cristo, pues hay rigurosos datos históricos que muestran que Jesús de Nazaret vivió hace casi 2000 años, hace 2000 años exactamente, y murió bajo la pena de muerte, bajo el reino de Tiberio César y con el método de crucifixión. La Biblia también nos habla sobre Jesús. En el Antiguo Testamento hay 333 profecías en un periodo de 1500 años, y el mismo día en que Jesús muere se cumplen 34 de esas profecías, desde David, Esdras, Zacarías. Hay una profecía muy hermosa en el libro de Isaías donde dice: he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Durante 7 siglos, mujeres judías morían vírgenes, no tenían relaciones, esperando el cumplimiento de la promesa: he aquí la Virgen concebirá. Pasaron 7 siglos hasta que naciera una mujer con la suficiente santidad para poder cumplir con la misión del nacimiento del Mesías. Lucas da reportes sumamente interesantes. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, en la introducción se deduce que el Evangelio de Lucas fue el primer esfuerzo misionero por llegar a la alta sociedad del círculo romano. Fue escrito para una persona llamado "Oh excelentísimo Teófilo", y leo literalmente: puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra.
me ha parecido también a mí, después de haber investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De manera que Lucas, como médico, hace una investigación sobre Jesús y hay datos médicos muy interesantes que nos da su libro. Hay descubrimientos arqueológicos interesantes. En el año 1968, en Israel, cerca de la antigua entrada de Damasco, desenterraron accidentalmente un cementerio judío que databa del primer siglo, del año 70, y encontraron un ataúd donde escrito afuera se veía un nombre en arameo que decía Yehohanan ben Jalhot. El doctor Nicolás Haas, patólogo de la Universidad Hebrea, examinó el esqueleto y encontró que medía 1,82 m y que pertenecía a un joven de aproximadamente 24 a 28 años. Tenía clavado en el hueso del calcañar un clavo cuadrado grande intacto y un pedazo de madera de olivos. Vean qué interesante. Encontraron un clavo grande, como esos que se usan en la línea, y un pedazo de madera. Lo interesante es que el radio estaba gastado. Les explico. Esta es la mano. Tenemos acá el hueso del radio que está en esta posición y este hueso estaba gastado por el contacto con el clavo, por lo que les decía, para poder respirar la persona tiene que levantar el cuerpo y este joven, para poder llevarle aire a la parte superior de los pulmones, levantaba su mano apoyado en su radio y el hueso se gastó de rozarse con el clavo, una forma pavorosa de morir. ¿Cómo morían? Morían asfixiados, cianóticos por falta de aire, el abdomen se inflamaba, compresionaba los pulmones y no podían respirar. Vamos a hablar un poco del manto de Turín. El manto de Turín es un negativo, porque lo que encontraron fueron manchas que tenían la misma fluorescencia de la sangre. Y en el manto de Turín, examinado por rayos X y microscopios, se logró definir lo siguiente. El dueño del manto de Turín era judío o era árabe. Tendría entre 30 y 35 años, pesaría aproximadamente 80 kilogramos. Tenía heridas marcadas en la frente y en la espalda tenía 120 heridas de azote romano. Fue crucificado en las muñecas y en los pies. Además de eso, tenía lacerado en el costado una herida de lanza con la misma dimensión y tamaño de la lanza de la época. Sufrió una fractura en la nariz, murió por asfixia, pues tuvo el abdomen inflamado y tenía severos golpes en las mejillas y el ojo derecho aparece profundamente inflamado. Sufrió una fuerte caída, pues se cortó la rodilla izquierda, cargó un objeto pesado en los hombros que le magulló la espalda, los hombros, y tenía magullado el cráneo. No podemos afirmar con certeza que haya sido efectivamente el manto que envolvió el cuerpo de Cristo, pero sí es de una persona que murió crucificada. Y esas 120 heridas tienen que ver con la costumbre de azotar a los crucificados antes de llevarlos al suplicio de la crucifixión. En el libro de Cantares, que es un libro poético del Antiguo Testamento, hay una profecía acerca de Jesús. Y esa profecía decía, mi amado es blanco y rubio. Cantares 5 del 10 al 11. Mi amado es blanco y sonrosado, sobresaliente entre 10,000. Su cabeza es oro fino. Entonces, si estamos hablando de una persona blanca, sonrosada, con cabello como oro, imaginamos una persona rubia. Y después sigue diciendo, sus cabellos son ondulados, negros como el cuervo. La pregunta es, ¿estaba profetizado que tendría cabello negro o cabello rubio? Porque da alusión a las dos cosas. Tenemos una carta escrita por Lentulus, procónsul de Galilea, donde describe al Senado romano, al crucificado llamado Jesús de Nazaret. Y lo describe de la siguiente manera. Es un hombre alto y de majestuosa apariencia, y su cara al mismo tiempo es severa y dulce. Inspira cutis rosado y límpido. La boca y la barba son perfectas. La barba es abundante del mismo color del cabello. Los ojos azules, plácidos, brillantes. Las manos finas y largas. Los brazos de una gracia encantadora. Es grave, moderado y sobrio en sus discursos. Reprendiendo y condenando es terrible. Instruyendo y exhortando, su palabra es dulce y acariciadora.
Ninguno lo vio reír, pero muchos lo vieron llorar. Camina descalzo, con la cabeza descubierta. Viéndolo a la distancia pueden despreciarlo, pero estando en su presencia no hay nadie que no se estremezca con profundo respeto. Carta escrita por Lentulus, procónsul de Galilea. El tema es que antes de Jesús ser crucificado hay varios eventos que tenemos que mencionar. En el Getsemaní Jesús exclamó: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:36. Tuve el privilegio de estar en Israel, estuve en Getsemaní. Son olivares que tienen siglos de antigüedad y ahí medité: Señor, ¿en cuál de estos olivares fue que hiciste esta oración? ¿En cuál de estos olivares pediste al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya? Jesús estaba triste, su tristeza fue aumentando. No era el temor a la cruz, era el temor a la separación que produce el pecado entre Dios y el hombre, porque Jesús llevaría los pecados de toda la humanidad. Y en ese momento de dolor, dice el libro de San Lucas, y angustiado, Lucas 22:44, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La enfermedad se llama hematidrosis. Bajo la angustia mental, bajo el estrés psicológico, comienza a sudar y a sudar. La cabeza comienza a inflamarse, comienza a haber dolor de cabeza. La pérdida de potasio en el sudor y de sales hace que los vasos sanguíneos se vuelvan frágiles y quebradizos. Y a continuación se producen microhemorragias que mezclan esa sangre con el sudor, y de la frente salen gruesas gotas de sangre con sudor. No era sangre propiamente, sino era sudor mezclado con sangre. Esto deja la cabeza inflamada, deja un profundo dolor de cabeza. Jesús sabe lo que es la depresión. Amigo y amiga, si usted siente que esta depresión le está matando, si usted siente que desea acabar con su vida, quiero decirle: Jesús le comprende. Jesús se estresó tanto, se angustió tanto, tuvo tanto sufrimiento psicológico y mental, que de su frente emanaron grandes gotas de sudor mezclado con sangre. Jesús sufrió la depresión, la angustia y la ansiedad. El efecto es debilidad, cansancio mental, piel adolorida, ropa manchada de sangre, deshidratación por pérdida de sales y potasio. La agonía duró de 3 a 4 horas y Jesús esa misma noche fue traído que se produjera una enfermedad llamada neurolisis y miolisis. Lisis es ruptura, neuro de nervios y mio de músculos. Se raja la carne, el peso del cuerpo raja las heridas y se produce un dolor agonizante. Y esta es una de las enfermedades que sufrió Jesús a la hora de crucificarse, de ser crucificado. Salmos 22, 16 al 18 se había profetizado: porque perros me han rodeado, heme cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considérenme, partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Una infección y se produce una picazón en las manos y en los pies. El término médico es parestesias. El crucificado quiere rascarse, pero no puede hacerlo, está crucificado. Ahora se dan miospasmos y neurospasmos, que son movimientos involuntarios. Comienza a brincar el cuerpo como en una convulsión epiléptica. Salmo 109, 23 escribía: voy como la sombra cuando se extiende, soy sacudido como la langosta. Ahora se da cianosis y anoxia. Para respirar tienen que levantar el cuerpo 5 centímetros. Y duele tanto respirar que la persona va respirando lo menos posible. Se van llenando de dióxido de carbono, y para poder eliminar ese dióxido de carbono, después de varios minutos tiene que nuevamente levantarse,
de sus heridas, agarrarse de sus manos crucificadas, impulsarse con sus pies crucificados y levantar el cuerpo 5 centímetros y poder botar el aire. Esto produce un dolor agonizante. Si usted ha sido asmático, si usted tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cáncer de pulmón, efisema, Jesús sufrió complicaciones respiratorias en la cruz del Calvario y sabe lo que es eso. Hubo una luz de esperanza. Uno de los malhechores, Lucas 23, 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. Habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero dice que uno de los malhechores comenzó a ver cómo se burlaban de Cristo, cómo su dignidad era atacada y cómo él se mantenía sereno. No maldecía. Mientras los dos maldecían e injuriaban, Jesús guardaba silencio y fue conmoviéndose su corazón. Y cuando escuchó al otro malhechor atacando a Jesús, le respondió y le reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y mirando a Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muchos lo llamaron Señor cuando sanó a sus enfermos, pero solamente el ladrón lo llamó Señor cuando lo miró crucificado. Y presto llegó la respuesta de Cristo. Levantó su cabeza agonizante y le dijo: de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Las personas podían crucificar las manos de Cristo, podrían lacerar su espalda, podrían coronar sus sienes con una corona de espinas, pero no le podían quitar el poder de perdonar pecados. Jesús está muy deshidratado. Recordemos que toda la noche pasó de aquí para allá, llevado donde Anás, donde Caifás, donde Pilatos, no durmió, estuvo sudando sangre, sudor con sangre, además de eso lo azotaron y perdió más sangre, y Jesús comienza a tener deshidratación. Cuando uno tiene sed, uno tiene un 1% de deshidratación. Cuando hay un 2% hay sed y hay incomodidad. Cuando hay un 4% hay náuseas y vómito. Jesús no vomitó porque no había comido, solamente tenía la cena pascual. La lengua se dilata, se agranda, se seca como un tiesto y literalmente se sobresale de la cavidad oral y la persona le cuesta hablar. En estas condiciones, dice Salmo 69, 20 y 21, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Jesús drogas, puede usted con la ayuda de Dios salir del mundo de las drogas y encontrar la paz y la fortaleza que Jesús le puede dar. En el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 14, el salmista había profetizado: soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado. ¿Por qué desarticulado? Porque el hueso tiene una cápsula, la articulación tiene una cápsula que se llama cápsula sinovial. Es una cápsula llena de un líquido que se llama líquido sinovial. La articulación, como los rotores de un motor, están dentro de un medio líquido para que no se lastimen. Pero aquí tenemos que hay tanta deshidratación que se secaron las articulaciones. Jesús sabe lo que es la artrosis, lo que es la artritis. Mi corazón está como cera, el pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, está inflamada, llena de líquido, y entonces el corazón le cuesta bombear. Mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. La glositis de la que estábamos hablando. La lengua dilatada, el corazón hinchado, los pulmones compresionados hacia arriba, el abdomen abultado, el ojo derecho inflamado, la espalda totalmente lacerada, la cabeza hinchada por la hematidrosis y el sudor con sangre. Tenemos a Jesús en sus últimos minutos. Y en este momento de dolor llega una lección maravillosa. San Juan 19, 26.
cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Hipertermia. Se presentan 3 horas de calor intenso. Hay un fuerte calor y Jesús sufre deshidratación e insolación. Y después de la hora sexta, que es mediodía, porque los judíos contaban la hora primera a las 6 de la mañana, de manera que en Mateo 27:45 dice: desde la sexta hora descendió oscuridad, o sea, mediodía, sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Jesús presenta hipotermia. Y entonces hay escalofríos, un temblor en todo el cuerpo, el corazón ya le cuesta más bombear, hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Y San Marcos 15:33 dice: cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Mateo 27:46, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta parte, como médico, no la puedo explicar, porque lo que mató a Jesús fue el sufrimiento espiritual y psicológico. Al llevar el peso del pecado de toda la humanidad, sintió la ira de Dios sobre el pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amigo y amiga, sintió la misma angustia que dice la Biblia sentirán las personas cuando dice el profeta: irán errantes de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. Un día Jesús saldrá del santuario, se acaba la gracia y viviremos delante de Dios sin intercesor. Cuando se acabe la misericordia, cuando empiecen a caer las plagas sobre el mundo, cuando sea castigado con las 7 plagas de la copa de la ira de Dios sin mezcla de misericordia, la gente buscará de Dios y será demasiado tarde. Esa angustia, ese dolor fue tan grande para Jesús sentir la separación entre Él y el Padre, porque Él decía: el Padre y yo uno somos. Y ese momento de angustia fue tan grande que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pleura que envuelve los pulmones comienza a inflamarse y se acumula gran cantidad de líquido en la región pleural. Hay insuficiencia respiratoria. Un soldado penetra la lanza en el costado de Jesús para ver si está muerto y sale agua y sangre. El agua y la sangre que estaba alrededor del corazón y los pulmones. Isaías 53:2. Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo para que no le deseáramos. Jesús crucificado ha deformado toda su belleza. Su cabeza está inflamada, está horadada por los clavos, por las coronas de espinas, sus manos horadadas por los clavos. Recuerden que sudó sangre, que el ojo derecho está inflamado, que la barba está arrancada a pedazos, que la piel del rostro está inflamada por la infección de la piel, que además de eso su cuerpo convulsiona, que sus heridas están infectadas, que el pulmón está inflamado, el corazón también, el abdomen hinchado, que sus labios están azules por falta de oxígeno. Por eso lo describe como raíz de tierra seca. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo y amiga, le invito humildemente que termine esta charla, haga una oración, dele gracias a Dios por enviar a su Hijo y dele gracias a Jesús por ese sacrificio tan grande. Si usted es una persona enferma, si está en el lecho del dolor, Jesús llevó su enfermedad, sufrió su dolor. Compartamos esto, saquemos un ratito de nuestra agenda tan apretada para meditar en estas cosas. Que Dios les bendiga
y gracias por su tiempo.